el agua. Mares y océanos cubren 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta. Casi todo el suelo del planeta es agua. O en otras palabras, el 97% de todo el agua que hay en el planeta Tierra es agua salada. Es decir, el agua salada es el 97% de la hidrosfera. La hidrosfera es como llamamos al conjunto de todo el agua que hay en todo el planeta. Así que el 97% de la hidrosfera son mares y océanos. ¿Pero qué son los mares y océanos? Pues lo primero es evidente. Mares y océanos son masas de agua salada. Pero el océano es una cuestión de tamaño. El océano es una masa enorme de agua salada. A large mass of salt water. Y además es una masa de agua salada que separa continentes. Divides the continents. Esas son las dos ideas que tenemos que meter en una definición de océano. Enorme masa de agua salada, 1, y que separa a los continentes, 2. Porque, por ejemplo, si miramos al océano Atlántico, pues vemos que tiene a Europa y a a Europa y a África a un lado y a América al otro lado. Luego los separa. Si miramos también al Pacífico, pues lo mismo. Vemos que tiene a América a un lado y, si le damos la vuelta al planeta, Asia y Oceanía al otro lado. Y así con todo. Además del Atlántico y del Pacífico, tenemos que conocer todos los demás océanos que existen. Por su parte, los mares pues son más pequeños, son small mass of salt water. Pero es que además, si nos fijamos por ejemplo en el Mediterráneo, pues el Mediterráneo es como un apéndice que sale del Atlántico cerca de las costas de Europa y de África. Lo mismo pasa si nos vamos por ejemplo aquí, al mar del Caribe. Es también otro apéndice que sale del océano. Así que la segunda cosa que podemos decir de los mares, además de que son más pequeños que los océanos, es que son una prolongación de los océanos cerca de los continentes. Ahora que sabemos lo que son los mares y los océanos, nos hacemos una pregunta. ¿El agua del mar y del océano está quieta? Pues resulta que no. El agua del mar y del océano tienen 3 movimientos. Y el primero de ellos es muy evidente para todo el que ha ido alguna vez a la playa. Las olas. ¿Pero qué son las olas? Pues las olas son rizaduras, son ondas que se forman en la superficie del océano. Undulations on the surface of ocean water. ¿Y por qué se forman estas ondulaciones? Pues las olas son provocadas por el viento que sopla y empuja las aguas de la superficie. Así que son rizaduras, ondas en la superficie del agua del mar por culpa del viento. Pero es que además todos hemos visto que las olas rompen. La pregunta es ¿por qué rompen las olas? Pues volvemos a mirar este esquema o dibujo. Las olas rompen cuando este círculo que hacen pues no lo puede completar, no puede cerrar el círculo porque choca con la orilla del mar, con el fondo del mar. ¿Y esto cuándo pasa? Pues esto pasa cuando la ola está tan cerca que roza el fondo, o también cuando la ola es tan grande que, aunque no esté cerca, roza el fondo. Así que las olas, cuanto más grandes son, más lejos rompen. Otra cosa que nos ha pasado a casi todos es que hemos ido a la playa y el agua ha subido y nos ha mojado la toalla, porque decimos que ha subido la marea. Pues ese es el segundo movimiento del agua del mar, las mareas. ¿Y qué son las mareas? Pues las mareas son ascensos y descensos del nivel del mar. Fijaros, es el mismo sitio, pero con marea alta y con marea baja. ¿Y por qué sube y baja la altura del agua? Pues por culpa de la luna. O sea, son subidas y bajadas provocadas por la atracción de la luna.
el agua del mar se inclina hacia el lado de la Tierra que está más cerca de la Luna en cada momento del día, como si fuese un imán. Así que en la zona del planeta más cerca de la Luna sube el mar y en la zona del planeta más alejada baja el mar. Cuando es un ascenso lo llamamos marea alta. Cuando es un descenso del nivel del mar lo llamamos marea baja. Ahora que sabemos lo que son las olas y las mareas, tanto las olas como las mareas dan forma a la costa. Es decir, las olas y las mareas son agentes geológicos, agentes del relieve. En algunas zonas que están más expuestas, que las olas y las mareas dan con más fuerza, pues esa fuerza de las olas y las mareas erosiona la costa. O sea, arranca y arrastra las piedras y crea acantilados, como vemos aquí. Mientras que en las zonas más resguardadas, más protegidas, donde las olas y las mareas no dan con tanta fuerza, pues depositan, acumulan esos sedimentos, formando las playas, como vemos en este lado. Bueno, pues además de las olas y las mareas, el agua del mar se mueve en círculos. Y este es el tercer movimiento del agua de mares y océanos, las corrientes marinas, Ocean Current. Es decir, es un movimiento circular, centrífugo. Pensad en la centrifugadora de la lavadora, que es cuando se pone a dar vueltas y vueltas. Pues esto sería lo mismo. ¿Por qué se mueve en círculo? Es decir, ¿por qué hace un movimiento centrífugo el agua del mar? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Pues porque el planeta no está quieto. Recordad que el planeta gira sobre sí mismo. Y esto se llama movimiento de rotación. Pues si tú mueves un vaso de agua, el agua que hay dentro del vaso gira también. Por tanto, como el planeta se mueve, el agua que hay dentro del planeta se mueve también. Así que en resumen, las corrientes marinas son el movimiento centrífugo, circular, del agua de los océanos debido a la rotación terrestre. Y una vez que tenemos clara lo que son las corrientes marinas, pues resulta que hay dos tipos de corrientes marinas, como vemos en este mapa. Si nos ponemos aquí, el agua que viene a esta zona, que podría ser por ejemplo Nueva York, viene de lugares que son más fríos, porque el agua viene en esta dirección. Por lo tanto, viene de zonas más cerca de los polos. Pues son corrientes marinas frías, cuando el agua del océano se mueve en dirección hacia el ecuador, desde zonas más cerca de los polos. Entonces, como es agua fría, va enfriando toda la zona de la costa y provocan, lógicamente, un clima más frío. Pero es que además también hacen que en esta zona llueva menos. Pensad, por ejemplo, en Nueva York, que está más o menos a la misma latitud que España. Sin embargo, España hace más calor que en Nueva York. Pues esto es por las corrientes marinas. Además, en las corrientes marinas frías hay más peces, así que las corrientes marinas frías es bueno para la pesca. En cambio, aquí, en la zona de California, que sería esta zona, pues el agua viene de zonas más cálidas, porque viene de zonas tropicales. Entonces son corrientes marinas cálidas, cuando el agua del océano se dirige en dirección hacia los polos, desde zonas más tropicales. Y claro, van calentando la costa y por tanto van haciendo que haga más calor, que el clima sea más cálido. Y además llueve más en estos sitios. Bueno, pues mares y océanos son masas de agua salada que hacen tres movimientos: olas, mareas y corrientes marinas. Ahora que sabemos esto, nos preguntamos, ¿para qué sirve el agua del mar? Pues resulta que el océano es muy útil para la sociedad. Siempre lo ha sido. Ya las primeras civilizaciones humanas, en la prehistoria, vivían cerca del mar, procuraban siempre vivir cerca del mar. Y actualmente, la mayoría de la población del planeta
vive en las costas. ¿Pero por qué? ¿Para qué sirve el agua del mar y del océano? Pues primero de nada sirve para alimentarnos. En este sentido, lo más evidente es la pesca. Como hemos dicho, los bancos de pesca, los mejores bancos de pesca son las corrientes marinas frías. Pero es que además también se puede usar el mar para obtener sal en las salinas, como las de esta foto, donde se evapora el agua del mar y entonces solo queda la sal. También se puede usar el agua del mar en los grifos de las casas, se le quitan la sal en plantas desalinizadoras, que aunque son más caras, pero bueno, aquí tenéis una planta desaladora que está en Marbella. Ni qué decir tiene que también se pueden comer las algas, que son muy típicas en la comida japonesa. Bueno, pues además de para alimentarnos, también se puede usar el mar para actividades económicas, sobre todo el sector servicios, como por ejemplo para la comunicación usando barcos. Por ejemplo, tanto para el transporte de mercancía en los puertos mercantes, que esto hace además que algunas industrias, aquí está en la foto, que algunas industrias se coloquen sobre todo en los puertos, porque es en los puertos donde les llega por barco la materia prima, donde les llega por barco la fuente de energía, el carbón o lo que sea, y entonces se ubican ahí. Pero además de para el transporte de mercancía, como vemos en esta foto que nos ha salido aquí, también para el transporte de personas. Bien en los ferries, que son barcos más pequeños para trayectos más cortos, por ejemplo entre islas, donde ya aquí se mezcla el transporte también con el turismo. Y esto nos lleva a otro uso del mar, el turismo, sobre todo en las playas. Aunque esto ha provocado construcciones ilegales que ha terminado dañando y contaminando las costas. Además, los mares y océanos sirven para obtener energía. Así que hay plataformas petrolíferas en el mar. Y también se puede sacar energía aprovechando las mareas, que es lo que llamamos la energía mareomotriz.